Bueno, la señora secretaria hará lectura de la cuenta, señora secretaria. Voy a dar cuenta de los reemplazos. La diputada Javiera Morales reemplaza en esta sesión a la diputada Santa Camila Rojas, el diputado Jaime Sáez, a la diputada Yael Yoman y el diputado Fernando Borges, aquí presente, al diputado Gastón von Mühlenbrock. También una excusa del ministro de Hacienda por estar partiendo la ley de presupuesto en los últimos arreglos de la ley de presupuesto. Confirma la presencia del asesor de del coordinador tributario, señor José Alvarado. Y también se confirma la asistencia del señor Fernando Monsalve, asesor legislativo, ministro de Energía. Sí. Y de manera virtual, don Mario Silar Velázquez, jefe de la unidad de combustible sostenible. Igualmente se dio cuenta en la sesión del día de ayer un mensaje del presidente de la República de inicio a la tramitación del proyecto que modifica la gestión fiscal del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones, creado por la Ley 20.128, con el fin de alcanzar una meta para el nivel en régimen para ambos fondos. Oficio del presidente de la República, mediante el cual retira y hace presentar la urgencia nuevamente de suma para el proyecto de ley que crea Empresa de Televisión Nacional de Chile, la cual le introduce modificaciones. Y una audiencia que está solicitando FOSIS respecto al proyecto de ley que establece beneficios tributarios a la clase media. Considera que su participación podría enriquecer la conversación en torno a la ruta del emprendimiento, dada su experiencia y su activo trabajo con las pymes a lo largo del país. Y se solicita hacer entonces próxima audiencia cuando lo estime la comisión, y algunas ONGs también solicitan audiencia, la ACBER, el FOSIS, en relación al tema. Y carta a los ingenieros señores Luis Parragués y Lautaro Maldonado consideran importante también dar a conocer los antecedentes y su opinión respecto del subsidio unificado al empleo. Este proyecto fue dado cuenta ayer en la sala, está despachado por la comisión. Tendrían que pedirla entonces una vez que pase al Senado el proyecto de ley. Y don Salvador Arambur, director ejecutivo de la Asociación Gremial H2B Magallanes, una minuta explicativa que sobre la presentación que realizaba el pasado 15 de septiembre, donde profundiza sobre los temas ahí presentados. Y una solicitud de audiencia de funcionarios del Ministerio Público, y muchos funcionarios están pidiendo, asociación de funcionarios, pero este proyecto de ley todavía está en Constitución, no se ha dado cuenta aquí en la Comisión, presidente. Y lo demás en la ley de presupuesto, y una solicitud también de otra asociación de funcionarios del Ministerio Público, como le decía con anterioridad. Eso sería por ahora, presidente. ¿Algo sobre la cuenta de los parlamentarios? ¿No? ¿Algún varios? Diputado Bianchi. Muy buenos días a todas, a todos. Presidente, ayer alcancé a conversar con usted, con el ministro, en la tarde-noche del día de ayer, y reitero la solicitud para que no se vote luego en la tarde este proyecto que nos convoca hoy día del hidrógeno verde, dado que todavía hay interés de algunas instituciones y del propio ministro, que entiendo que de todo lo que aquí se ha conversado, al parecer, tiene algunas propuestas que sería deseable que pueda trasladarse esa votación para la próxima semana, el próximo martes. Entonces, le reitero a usted y le agradezco además la gentileza que ha tenido de recoger nuestra petición en base a esto. Así que ojalá eso pueda concretarse. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Sí, bueno, como le había comentado ayer cuando conversamos, sí, y también se lo comenté antes en otras sesiones, que independientemente de la urgencia que íbamos a ver de que esto pueda cursar de acuerdo a las indicaciones que se han hecho y a la voluntad que ha tenido también el gobierno de meter indicaciones si es que es necesario, así que no hay apuro, así que no creo que en la tarde votemos. Me gustaría avanzar en las exposiciones, que es súper importante para enriquecer esta tramitación, así es que
vamos a pasar al objeto de la sesión, que tiene que ver con continuar recibiendo audiencia respecto al proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados del boletín 17.777-05 con urgencia calificada de suma. Y por el lado del Ministerio de Energía está el asesor legislativo, el señor Fernando Monsalve Arias, que está ahí atrás, junto con el jefe de unidad de combustibles sostenibles, el señor Mario Silar Velázquez, que creo que está... No está. Iba a estar conectado, ¿no? Silar. Ah, ya. Y por el Ministerio de Hacienda, el señor asesor de coordinación tributaria, el señor José Alvarado. Bienvenido. Y en las audiencias tenemos a don Marcos Culca Cooperman, director ejecutivo de H2 Chile, de la Asociación Chilena de Hidrógeno AG, junto con Ricardo Rodríguez, director de estudio, que son... Ya, bienvenido don Marco y don Ricardo. Y don Kenny Aguirre Aguilar, director ejecutivo de H2 Antofagasta, junto con el director de estudio, señor Pablo Mauricio Hochman Arcelovici. ¿O no? ¿Está bien o no? Muy bien, bienvenido don Kenny y don Pablo. Así que vamos a partir en el orden que los nombré, para que puedan exponer. Ojalá no más allá de 10 minutos, para poder después permitir que los parlamentarios hagan preguntas y aclarar dudas y todo eso, y podamos hacer aquí alguna conversación. Entonces, don Marcos Culca tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente de la comisión, por recibirnos, al resto de los diputados. Bueno, yo voy a partir por explicar qué es lo que es H2 Chile. H2 Chile es la Asociación Nacional de Hidrógeno de Chile. Y principalmente la visión de esta asociación fue creada para efectivamente generar un impulso, como sale ahí, al desarrollo, pero a través de la generación de cero emisiones. Y obviamente sabemos que el hidrógeno y sus derivados son fundamentales para eso. Los siguientes son nuestros asociados. H2 Chile tiene diversos socios en los más diversos sectores por las distintas aplicaciones que tiene el hidrógeno. O sea, hay empresas del mundo de la energía, de infraestructura, de minería, consultora. Y además tenemos varios socios que son personas, individuos que partieron con esta asociación. Entonces podríamos decir que de alguna forma tenemos la representatividad de múltiples empresas. También hay empresas públicas como Copec, como ENAP, empresas en Magallanes, en Antofagasta. Y estas personas, individuos también, que nos dan de alguna forma la visión técnica y experta de aquello. Voy a ser muy rápido en tratar de mostrarles una foto de lo que está hoy día la industria H2 Chile, o sea, de H2 en Chile. Lo primero es mostrarles un mapa que pueden ver ahí, el territorio de Chile con todas las empresas que representan los distintos proyectos. Hoy día tenemos 84 proyectos anunciados en todo el territorio nacional, pero el desafío es poder ir avanzando con estos proyectos, obviamente, a que consigan financiamiento, inversión y finalmente se desarrollen. Si pasamos a la siguiente, dentro de esas 84 proyectos e iniciativas, tenemos 5 que están hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que representan más de 40.000 millones de dólares, con la posibilidad de generación importante de empleo. Solamente con estos proyectos se podrían generar más de 15.000 empleos, incluyendo la etapa de construcción y de operación, pero ahí ustedes pueden ver la escala, solamente 5 proyectos de estos 84. Si ya nos vamos después a una foto un poco más detallada de la situación en la que estamos hoy día, bueno, las principales zonas son Magallanes y Antofagasta. Como pueden ver, 27 proyectos, el número de proyectos en Antofagasta, 21 en Magallanes. Tenemos también en Biobío, que es una zona industrial muy importante. Y si uno hace el corte, ve que de esos 47 proyectos son relacionados a la producción de hidrógeno derivados, 33 a las aplicaciones, a los usos, y hay 4 que tienen que ver con manufactura. Y la gran mayoría de ellos se encuentran en etapas de prefactibilidad y factibilidad, que es a lo que hoy día estamos llamados con este proyecto, de ver cómo ayudamos a que estos proyectos sigan avanzando. Si
Pasamos a la siguiente y nos vamos, hacemos un zoom a lo que es la demanda local. Hoy día, cuando yo les decía 84 proyectos, 5 en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay como 16 proyectos que están operando, que están en una etapa de escala menor, escala piloto y alguna escala un poco menor. Pero si vemos en lo que podría influir este proyecto de ley, este incentivo tributario, acá tenemos varios de los ejemplos que ustedes han estado viendo en las distintas comisiones, ENAP, explosivos para la minería con ENAEX, fertilizantes que vino también en una empresa asociada a eso, minería, combustible marítimo. Estaríamos hablando de la posibilidad de que este proyecto habilite más de 1 millón y tantas de toneladas al año. Entonces, la primera pregunta que uno se pregunta, bueno, ¿por qué Chile? ¿No es cierto? Y esto ustedes, bueno, lo han escuchado, lo saben. Chile no tiene combustibles fósiles, pero sí tiene espectacular características de lo que son las energías renovables, y en este gráfico queda manifiesto. En un eje está la posibilidad y el potencial solar, y en el otro eje lo del viento, y si ustedes ven el cuadrante de arriba a la derecha, son los mejores países que tienen relación con esos recursos. Bueno, Chile se despega absolutamente en eso. Y lo que hace posible es que cuando uno produce hidrógeno, el costo de la energía puede ser un 60-70%. De ahí viene la posibilidad y la oportunidad que tiene Chile. Si pasamos a una segunda pregunta, ¿por qué hidrógeno? El hidrógeno principalmente es utilizado y sus derivados para abatir aquellas industrias que hoy día no hemos encontrado la solución de abatir las emisiones. O sea que es muy difícil electrificarlas, por ejemplo. Y el hidrógeno y sus derivados hoy día debieran representar una posibilidad de poder abatir el 20% de las emisiones a nivel global, que estamos hablando más de 80 gigatoneladas. Pero ahí tienen ustedes los sectores que son los fundamentales donde el hidrógeno debiera tener un protagonismo importante. El acero, que representa casi entre 7 y 9% de emisiones, cemento, fertilizante, transporte marítimo, que es crítico para Chile, dado que Chile obviamente exporta una gran cantidad de productos y su trazabilidad verde, y la aviación. O sea, estaríamos diciendo que de alguna forma Chile podría aportar a descarbonizar un 20% de las emisiones globales. Incluso en Chile, en nuestra hoja de ruta de descarbonización, el hidrógeno representa 24%, o sea, es demasiado relevante. El aporte a la economía nacional de hidrógeno, si ya nos vamos a los beneficios posibles, acá tenemos 3 columnas, para ser bien simple y no detenerme mucho en eso. Nosotros tomamos la primera columna, que son los proyectos que están hoy día en operación, más los que están en esta tabla que yo les mostraba del sistema de evaluación de impacto ambiental. La siguiente incluye además los proyectos que están en etapa de factibilidad, y la siguiente columna incluso los de prefactibilidad. Entonces, lo que hacemos acá es un cálculo estimado de las ventas posibles que podrían haber y de la creación de empleos directos e indirectos posibles. Entonces vemos desde la posibilidad de $3.000 millones en ventas anuales hasta 13.000, y en empleo vemos, bueno, desde 30 y tantos mil a 244.000, obviamente en un plazo hasta el año 2050 estamos hablando acá. La siguiente pregunta que quisimos responder, ¿por qué es necesario un incentivo? Y aquí traemos un ejemplo, podríamos haber traído varios, pero traemos el ejemplo del amoníaco, que se ha discutido también harto acá, donde ustedes pueden ver en el gráfico, lo verde son los precios del amoníaco verde, que está alrededor entre 800 y $1.200 la tonelada, y el gris, que es el que se produce actualmente a partir de gas natural, está alrededor de 470 y 640. O sea, vemos todavía que no es competitivo, y en el tiempo esa curva verde debiera ir bajando hasta llegar a ser tan competitivo como el gris. Pero dado que hoy día la brecha sigue siendo importante para que esta industria se dé, tenemos que generar este incentivo. Cosa que se ha hecho en el pasado con las energías renovables, y lo vimos con la energía solar y la energía eólica, con distintas leyes que imponían de alguna forma tener un porcentaje de las energías renovables y además tener precios estabilizados para proyectos de menos de 9 megas. Después Chile, la siguiente, estamos viendo acá varios países en el... ¿Sí? El gráfico del por qué es necesario un incentivo, la trayectoria, digamos, ¿es sin incentivo?
bajaría el precio al año 2050 sin incentivo. Sin incentivo, por eso Ok. entraría como al 2030 y tanto recién a equiparar el precio. Pero, Ese espacio que queda antes, los incentivos lo harían hoy día más competitivo. de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta, pero efectivamente esa brecha que hoy día todavía que no es competitiva, se necesitarían los incentivos. Después cuando uno dice, bueno, Chile ¿de dónde está tomando referencia para generar este crédito tributario? Básicamente lo está tomando de múltiples países, en donde hoy día vemos que están alineados con incentivos asociados a precios, ya sean a través de subastas, contratos por diferencia, etcétera. Ahí ustedes pueden ver los distintos países y en honor al tiempo no voy a entrar en cada uno de ellos, pero todos estos son incentivos competitivos y asociados a precio, que es el símil a lo que se está haciendo acá con el crédito tributario. La siguiente pregunta que quisimos contestar es ¿por qué enfocarse en la demanda? Que también han habido ahí preguntas, ¿por qué no hacerlo a los productores, hacerlos a la demanda? Y el siguiente gráfico lo que muestra es que han habido muchas políticas asociadas a la producción y las metas son casi de 43 millones de toneladas, que es ese bloque verde, o sea, morado que ven ahí, pero desde la demanda no hay forma posible de poder captar parte de lo que se podría producir. O sea, todavía hay una brecha importante para conseguir esos compradores, que los targets, o sea, los objetivos están asociados más a 10 millones. Entonces, hoy día ya se sabe, y de común acuerdo entre todos los países, que los incentivos actuales tienen que ir asociados a la demanda para poder cubrir esa brecha. Si uno sigue a la siguiente pregunta, ¿por qué ahora y no después? O sea, ¿por qué estamos con carácter de urgencia en esto? Es porque Chile, a diferencia como sería el recurso del cobre o el litio, en esto compite con múltiples países porque esto hay que producirlo, ¿no es cierto? Y acá en la tabla pusimos créditos fiscales y exenciones tributarias de países que hoy día lo tienen. Brasil, Austria, países con los cuales competimos. Colombia, que tiene exención tributaria. Y Chile, en el fondo, debiera ir hacia esta misma línea y con carácter de urgencia, porque hoy día estamos compitiendo y hay una posibilidad importante de que esas inversiones que hoy día están disponibles se vayan a otros lugares. Ya se hizo el anuncio, ustedes ven ahí la foto, que ya se hizo el anuncio internacional a partir del ministro de Hacienda de este crédito tributario. Por lo tanto, sería una muy mala señal que finalmente este instrumento no avance y dé una señal contraria a lo que se quiso hacer. Lo otro que es importante, porque la urgencia, es porque hay exigencias regulatorias internacionales que son críticas, lo que se llama el CBAM o este mecanismo de ajuste en frontera por carbono. En Europa, por ejemplo, van a aplicar a productos que nosotros exportamos, le van a aplicar impuestos para que tengan, en el fondo, la misma justicia que los impuestos que se le está cobrando a los productos europeos. Y esto hace que, en el fondo, los productos que tengan menos carbono, bueno, van a poder saltarse parte de estos impuestos. El segundo bloque que pongo abajo es un acuerdo internacional marítimo que para Chile es fundamental, que también se ha avanzado. A partir del 2027 se les va a exigir a los barcos intensidad máxima en sus emisiones y eso va a ir aumentando. Por lo tanto, ustedes lo ven, la brecha de la demanda, la competitividad, los impuestos regulatorios que nos pone el hemisferio norte hacen que esto tenga que tener un carácter de urgencia. Ahora, ¿qué beneficios trae para el país? Beneficios múltiples. En primer lugar, beneficios sociales directos. O sea, si finalmente se aplica este 1% que está en la ley, podría ir hacia distintos usos, que también se ha conversado acá, hacia temas productivos, pero también hacia servicios básicos, educación, salud. Impulsa el encadenamiento productivo. Esta es una industria que tiene un encadenamiento productivo muy largo. Y mejora la infraestructura y servicios, tanto en puertos, carreteras, redes eléctricas, plantas. La siguiente diapositiva lo que muestra es básicamente los beneficios asociados a la infraestructura clave de puertos y combustibles marítimos. Para Chile es crítico, Chile exporta su gran cantidad de productos, por lo tanto no sacamos nada con que finalmente el cobre, que es para la transición energética, tenga una trazabilidad no verde, por lo tanto el transporte marítimo pasa a ser fundamental. Y por último, Chile se ha puesto una estrategia en que debe llegar a ser uno de los exportadores claves en todos estos productos de transición energética, en combustibles sintéticos, amoníaco verde, acero verde, cobre, litio, pudiendo llegar a tener casi el 15%, lo que equivale a más de 100.000 millones de dólares.
La siguiente pregunta, ¿qué impacto fiscal tiene? Que también ha surgido en las distintas sesiones. Si uno ve esta tabla, nosotros hicimos acá un ejercicio tomando el máximo del crédito tributario primera categoría en la primera columna o tomando un caso promedio de 1,5. Y lo que nos da es que, y no voy a ir en cada uno de los detalles, pero que se podría solamente por este instrumento en forma directa apalancar inversiones de casi 2.600 millones o de hasta 6.300 millones. Hemos tomado estudios que muestran que por cada peso invertido hay un multiplicador importante de efecto en el PIB. Esto lo tomamos de un estudio de Suiza, que se multiplica por 6. O sea, podría llegar a ser incluso 15.000 millones o hasta 38.000 millones de dólares de efecto en el PIB. Para ya ir a materia, parte de las recomendaciones del proyecto de ley. Acá lo que tratamos de hacer es ir tocando distintos puntos que nos interesaba, que obviamente esto se va a discutir en detalle, pero el primer punto es mantener el carácter de suma urgencia. Eso creemos que es vital hacerlo por todas las razones que les dije yo, desde la competitividad, desde la posibilidad de fuga de inversión, desde la posibilidad de beneficios que se pueden perder, porque hoy día tenemos una cantidad de proyectos que están de alguna forma esperando que este encadenamiento, una vez que uno genere los incentivos, después se genere la inversión, después se generen desarrollos tecnológicos que bajan los costos, y es así como funciona esto. Entonces, el primer punto, mantener el carácter de urgencia. El segundo elemento, algunos puntos de elegibilidad. Básicamente es incluir la resolución de pertinencia, además de la EIA y la DIA, porque hay proyectos que quedarían fuera de esto, pero todas estas cosas son obviamente conversables, perfectibles. El tercer punto, los mecanismos de asignación. Mantener la asignación por competitividad, creemos que eso hace más transparente el sistema, pero además evaluar, quizás incorporar otros mecanismos de multicriterios como variables de empleo, madurez, etcétera, y evitar así un poco a veces la especulación de algunos proyectos. Discrecionalidad del comité de asignación, dado que van a ser 3 personas del Ministerio de Hacienda, Economía y Energía, que obviamente tengan los requisitos técnicos claros y que sea en forma neutral, para que no haya ahí ninguna posibilidad de tener poca transparencia en la elección de los proyectos. Después, incorporar autoproductores. Hemos dicho que esto pasa del productor al consumidor, pero hay proyectos que el mismo productor es el que los va a consumir, así que habría que tener de alguna forma a la vista eso, donde incluso pueden haber traders que compran y venden en un puerto. Entonces hay una figura que habría que incorporar. Después hay un criterio de adicionalidad financiera para poder que un proyecto pueda acceder, ni siquiera ser evaluado, primero que tenga el requisito para poder acceder a participar. Nosotros creemos que eso es bastante posible de manipular, porque basta con la tasa de interés que uno cambie en el modelo financiero. Entonces, lo que nosotros decimos es eliminar en la parte del requisito previo, pero usarla como un ponderador final en la asignación. Y si nos vamos ya al capítulo de Magallanes, que estamos todos de acuerdo que son básicamente 2 proyectos distintos, en la parte de Magallanes, lo que sería interesante es que los proyectos tengan la opcionalidad de este marco tributario más que sea impuesto, dado que hay múltiples proyectos que ya tienen y están situados en zonas donde hay beneficios tributarios que podrían ser mejores que este proyecto de ley, por ejemplo la ley Navarino. Entonces, ¿por qué obligarlos a tener que incurrir en un sistema que puede ser desfavorable? El aporte del 1%, que yo creo que ha sido largamente ya discutido en esta comisión, en vez de cobrarlo en forma anticipada porque no se tiene todavía flujos, no hay demanda, dejarlo originalmente como lo tiene el proyecto, como lo tiene la ley actual, que es cuando se generan los primeros ingresos, y finalmente para los dueños de los proyectos, sean internacionales o nacionales, al momento de sacar parte de esas utilidades, de que sea acreditado al impuesto adicional o al global complementario, porque si no, lo único que estamos haciendo es desfasear un pago. O sea, si en el fondo nosotros ponemos el crédito de primera categoría, pero después se tiene que pagar igual el 100% del 35% del impuesto adicional, lo que haríamos es un desfase nomás. Ya voy terminando. Para concluir, si nosotros hacemos una síntesis de lo que les he estado contando,
¿Por qué Chile? Bueno, porque es el país que tiene las mejores condiciones naturales del mundo para producir hidrógeno verde y transformarla al liderazgo global. No queremos perder eso. ¿Por qué el hidrógeno verde? También lo comenté, desde la posibilidad de creación de empleo, generar alto valor para los territorios, abre un sector nuevo exportador con posibilidades de 13.000 millones de dólares y es clave para la descarbonización. ¿Por qué es necesario un incentivo? También quedó de alguna forma, espero, más claro, incentivos que reducen la brecha de costos, aceleran los proyectos y permiten que la industria logre escalar, tal como ocurrió con la energía solar y eólica. Definitivamente el payback para nosotros es evidente por los efectos en el impacto fiscal que les mostré. ¿Por qué enfocarse en la demanda? Porque es ahí donde los países han consensuado hoy día que es el incentivo necesario para poder acceder posteriormente a financiamiento e inversiones. ¿Por qué ahora y no después? La ventana es hoy. Otros países ya avanzan con incentivos y nuevas regulaciones globales, que ya también se los mostré. ¿Qué beneficios tiene para el país? Bueno, parte de lo que ya dije, exportar productos con trazabilidad verde, como los que nombré, cobre, acero, litio, fertilizantes verdes, y además habilitar estas inversiones en infraestructura y servicios para las regiones. El impacto fiscal, la verdad que si no se dan los proyectos, no van a haber ingresos fiscales, por lo tanto no vamos a estar en una discusión para qué utilizar parte de esos ingresos fiscales. Por lo tanto, lo que creemos es que en términos de la rentabilidad, incluso desde los gastos públicos, esto tiene todo el sentido. ¿Y por qué no genera una distorsión en el mercado? Esa es una típica pregunta que sale, que esto puede generar una distorsión posteriormente, porque el proyecto de ley, por un lado, es competitivo y por otro lado, es transitorio, que es lo que trata de resguardar. Finalmente, y esta es la última diapositiva, los aspectos positivos del proyecto de ley está enfocado en la demanda, donde sabemos que es ahí donde hay que generar el incentivo hoy día. Es un gasto fiscal condicionado, los 2.800 millones si ocurren, solamente se darán si finalmente se da esta industria, por lo tanto no es una obligación ni son recursos frescos. Horizonte de certeza, los créditos están asociados a 10 años, lo que le da estabilidad a los proyectos, que también lo encontramos positivo. Como dije, es un mecanismo competitivo y transitorio, por lo tanto no debiera generar esa distorsión que algunos temen. Y finalmente está alineado con los estándares internacionales, que vemos que múltiples países ya están en esta carrera, tienen sistemas de incentivos dedicados exclusivamente a precios y es parte de lo que hoy día Chile tiene que desarrollar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Marco. Le vamos a dar la palabra a don Kenis Aguirre y después vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿le parece? Sí, para poder optimizar más el tiempo, si no se arma un diálogo y se nos acorta y tenemos que terminar a las 9:45. ¿Ya? Así que tiene la palabra don Kenis. Muchas gracias, señor presidente. Primero, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy día tengo el privilegio de representar a H2 Antofagasta, que es asociación gremial nacida en la región de Antofagasta. Ahí está. Avancemos una más, por favor. Como ustedes pueden ver, esta asociación gremial tiene una amplia representación de diferentes sectores que prácticamente representan a toda la cadena de valor y al ecosistema del hidrógeno verde existente en la región de Antofagasta. Tenemos empresas que son con dedicación exclusiva a proyectos de amoníaco verde, de hidrógeno verde y otros derivados, pero también tenemos empresas que son, muchas gracias, muy amables, que son propias de la generación de energía, pasando por el mundo de la desalación, empresas portuarias que son tremendamente importantes, empresas de asesoría legal que desarrollan actividades en cuanto a permisos sectoriales, empresas del mundo logístico y empresas del mundo aduanera. Por lo tanto, creemos que tenemos una amplia visión de lo que se hace en la región de Antofagasta para poder aportar a esta discusión de proyecto de ley. Por favor, una más. Nosotros desde Antofagasta tengo la misión de indicar hoy día que consideramos que este es un buen proyecto, si bien es perfectible, pero creemos que es un buen proyecto porque en definitiva va a permitir apalancar e impulsar proyectos que ya están
en desarrollo en la región de Antofagasta. Ahí en la lámina ustedes pueden ver 2 proyectos que están en color verde y 2 que están en color amarillo. Los 2 que están en verde son proyectos que ya están en ejecución, como es de conocimiento público. El año pasado, el 2024, tuvimos la inauguración de la primera locomotora de hidrógeno verde de Latinoamérica, que está en Antofagasta, que es propiedad de FCAB, que es del grupo Antofagasta Minerals. Ese es un proyecto piloto que está en proceso de evaluación. Y tenemos hace poquitos días, yo creo que no más de 15 días, se aprobó la RCA del proyecto H2 Green Mining de la empresa Susterra, que va a producir hidrógeno verde en el distrito minero de Calama. Y en 2 grandes proyectos que tenemos en proceso de evaluación ambiental, por otro lado, son los que están en amarillo, que son el proyecto Volta de la empresa MAE, que tiene una proyección de producción de 600.000 toneladas al año de amoníaco verde para exportación, que va a significar una inversión de 2,5 millones de dólares. Y por otro lado tenemos el proyecto INA, que también está en proceso de evaluación ambiental, que son, bueno, ellos van a producir 100.000 toneladas de hidrógeno verde, que es los que nos convoca hoy día para uso local, pero también hay una exportación más o menos de 650.000 toneladas de amoníaco verde. Y esto significa una inversión de 10.000 millones de dólares. Entonces, como pueden ver ustedes, hay proyectos que están ya en ejecución y otros están en proceso de evaluación. Por lo tanto, este proyecto de ley de todas maneras lo impulsa, lo apalanca y creemos que es tremendamente positivo. Estos proyectos, a su vez, como indica más abajo el siguiente punto, va a permitir impulsar la aplicación del hidrógeno verde y sus derivados en la industria minera. Yo creo que se ha dicho ya ampliamente en esta sala que hay 3 grandes, yo creo que hay más, pero yo aquí voy a mencionar 3, que son 3 grandes puntos que podría tener desarrollo el hidrógeno verde y sus derivados en la minería. Uno de ellos es la fabricación de explosivos. Tuvimos a la gente de NAEX hablando largamente de aquello unos días atrás. Por otro lado están los procesos de fundición de cobre. Nosotros tenemos 2 grandes fundiciones en el norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta, que es la fundición de Chuquicamata en Codelco y la fundición de Alto Norte en el sector de La Negra, en Antofagasta, que tienen grandes consumos de gas natural al día de hoy, que es con el proceso con el cual se desarrolla la fundición. Y finalmente está la posibilidad de aplicaciones en los camiones de extracción, los llamados CAEX, pero también en equipos móviles. Y estos equipos móviles no solamente al interior de la minería, sino que son equipos móviles que pueden desplazarse desde la minería hacia los puertos o de manera interurbana. Por lo tanto, es una aplicación muy atractiva, muy interesante. Todo esto, aquello a qué tributa finalmente, es que vamos a poder realizar grandes reemplazos en volúmenes de diésel, lo que finalmente ayuda a las reducciones de emisiones de CO2 y finalmente esto convierte a lo que es la producción minera nacional en una minería mucho más verde. Una más, por favor. Este proyecto también creemos que es muy bueno porque de alguna manera vincula lo que es la demanda con la oferta del hidrógeno verde y sus derivados a nivel local. Nosotros tuvimos la posibilidad este año como gremio de hacer un estudio de incentivos tributarios a nivel global. Fuimos a ver lo que se está haciendo en el mundo respecto de los incentivos para la industria del hidrógeno verde. Yo aquí solamente pongo 3 puntos, pero hay muchos más y quiero decirle desde ya que pongo a disposición de esta comisión ese estudio para quien lo requiera. Entonces me apalanco un poco lo que dijo ya Marco. Este estudio finalmente recoge cosas que ya se están haciendo a nivel global. No se está inventando la rueda. Entonces yo creo que eso es muy positivo, es muy potente. El tema de la subasta yo creo que abre un amplio espectro y posibilidades de buscar una mejor competitividad para todos los actores. Otra más, por favor. Bueno, y como bien dije, es un buen proyecto, pero también creo que hay recomendaciones, creo que pueden hacerse mejoras. El tema largamente dicho ya, yo quiero volver a reforzarlo en esta ocasión. La eliminación del pago del 1% al momento de la obtención de la RCA no es positivo para nada. Creo que cualquier proyecto, y no solamente de hidrógeno verde, sino que un proyecto energético, un proyecto minero, pagar ese 1% al momento de la RCA, yo creo y creemos que lo perjudica notablemente. Por lo tanto, creemos que tiene que mantenerse el régimen actual, que es pagar ese 1%,
pero a obtener las rentas operacionales como cualquier proyecto a nivel nacional. Yo creo que se deben precisar, y esto a lo mejor es algo que se puede hacer a través de la bajada ya del proyecto de ley, que es visibilizar oportunidades de incorporar al a clientes finales, como lo es la minería, para imputar más impuestos, poder aclarar si un proyecto puede postular a más de una subasta anual, puede postular al año siguiente. Yo creo que esas son aclaraciones importantes. Y también, como ya se dijo, creemos que si bien este proyecto va directamente a trabajar en lo que es la demanda interna, creo que no hay que perder la velocidad que se le está dando. Creemos que hay que darle la celeridad que se ha indicado. Y tal vez se pueda dar una discusión de más largo plazo lo que es la exportación. Creo que a lo mejor se podrían hacer esas distinciones, pero no perder la oportunidad que se está teniendo hoy en día de poder impulsar este proyecto de ley con la velocidad que ha pedido el gobierno. Otra, por favor. Como ya les dije, yo creo que desde Antofagasta lo que podemos recomendar e indicar, y que seguramente ustedes ya saben, vamos camino hacia una minería más verde, tenemos compromisos de descarbonización desde Chile hacia el mundo, tenemos importantes y ambiciosas metas de descarbonización. Eso lo ha declarado Codelco, lo ha declarado la Corporación de Alta Ley, son estudios propios de las empresas mineras que muestran cómo va a ser necesario la producción de mayor volúmenes de cobre para los procesos de electromovilidad, que no son solamente que le afectan a Chile, sino que también impactan a nivel global. Por lo tanto, esa mayor producción de cobre que va a requerir el mercado tiene que hacerse de una manera más verde y más sustentable desde Chile para ser mucho más competitivo. Y una más, por favor. Y finalmente yo quiero destacar elementos diferenciadores que creo que son altamente competitivos, que están presentes en la región de Antofagasta, que no tenemos que perder la oportunidad que se está dando con este proyecto de ley. Nosotros tenemos una radiación solar que es excelente en comparación con otras regiones del mundo, así como Magallanes tiene muy buenos vientos. En Antofagasta también tenemos un componente eólico, pero de mucho mayor potencia. Tenemos un componente solar muy competitivo, muy atractivo. Tenemos una infraestructura instalada, tanto portuaria, vial, energética, logística, que ha sido apalancada por la industria minera hace muchos años, que yo creo que tenemos que aprovecharlo, no tenemos que perder esa oportunidad de esa infraestructura ya disponible para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Y obviamente esto nos presenta la posibilidad de poder desarrollar el primer hub internacional de consumo de hidrógeno verde de forma local. Aportes a la economía regional, y también de alguna manera también es para Chile, que son los proyectos finalmente aportan grandes volúmenes de empleabilidad en su etapa de construcción y posteriormente por un tema lógico en los procesos de operación bajan, ¿ya? Pero son interesantes volúmenes de empleo muy similares a los que se logran en los proyectos mineros. Y finalmente, solamente comentarles de que creemos que además de la generación de puestos de empleo, existe también la agregación de valor social y valor local en las regiones. Específicamente en la región de Antofagasta, creemos que podemos desarrollar un polo de formación de capital humano avanzado para esta nueva industria, y yo creo que eso es y va a ser un elemento diferenciador y competitivo desde Antofagasta hacia Chile y hacia el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, don Kenis. Está abierta la palabra. Diputado. ¿Tiene que apagar ahí? Ahí, ahora. Diputado Martínez, que vengo en reemplazo del diputado Donoso. Muy interesante la presentación. Yo no había tenido la oportunidad de interiorizarme al respecto. Yo no participo tampoco en la de energía. Lo que sí participo en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, mi pregunta va en relación a eso. Porque vi en la presentación
pucha, algo que se resalta aquí, las energías renovables, el cuidado del medio ambiente. Entonces, me gustaría saber qué se encuentra en estos proyectos como piedra de tope. ¿Por qué toco esto? Porque en la Comisión de Medio Ambiente están levantando un proyecto por el Observatorio ALMA, que tiene ahí un tema con una planta de hidrógeno verde. Entonces está levantando un nuevo proyecto para hacer una protección de los observatorios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puntos se están encontrando en contra? ¿O qué crítica también hacen al respecto? ¿De qué falta en temas de comunicación, quizás en temas medioambientales? ¿Ya? Tiene la palabra el diputado Bianchi y de ahí el diputado Mellado. Gracias, presidente. Bueno, felicitar ambas presentaciones, pero la primera, que representa a todas las empresas, la felicito porque es absolutamente aclaratoria. Parto por decir, presidente, de que, lo he dicho públicamente, está en mí el ánimo absolutamente de avanzar en este proyecto y avanzar en la aprobación de este proyecto. ¿Y por qué he solicitado que pueda no votarse en la tarde y votarse la próxima semana? Que incluso puede ser hasta más rápido, porque se puede votar en general y luego en particular, y usted lo sabe, y se puede avanzar mucho más rápidamente que hoy día solo votarlo en general y darse después un plazo en lo particular más extenso. Lo digo porque, repito, está el ánimo en mí de poder apoyar esta propuesta. Como aquí se expone en la primera presentación, queda totalmente despejada las dudas con respecto al 1%. O sea, no hay duda que, como venía propuesto acá, ese no es el momento en que se debe hacer cobro de este 1%. La duda estaba en el destino de ese 1%. Y ahí hay una conversación que ya está casi resuelta, que tiene que ver con un destino social, pero es un tema que traerá esa indicación posteriormente el ministro de Hacienda y el ministro de Energía. De la primera presentación yo sí destaco, y por eso es que he pedido que nos demoremos y nos demos un placito más, porque las empresas han pedido mayores certezas, fundamentalmente en las autorizaciones en los temas medioambientales. Y yo estoy de acuerdo en eso. Tiene que haber mayores certezas, tiene que haber una celeridad en las autorizaciones. Y otra de las cosas que ayer justamente conversaba en esta materia con el ministro de Hacienda, tiene que ver con incluso poder contratar más personal que tenga una dedicación para que esto tenga una dinámica distinta y los procesos no sean tan engorrosos, no sean tan lentos. O sea, ahí hay, por lo menos de parte mía, una mirada que pretende colaborar y contribuir con esta mal llamada permisología que podría entrabar efectivamente los procesos, y yo creo que ahí tiene que haber mucho más certeza. Y el último punto, presidente, que aquí se expone, porque son dos proyectos, y la primera presentación así lo destaca, una cosa es Antofagasta, otra cosa es la realidad de Magallanes. Yo lamento que esto venga en un todo, porque al final, en materia tributaria, hay aspectos muy distintos. Primero, Magallanes no tiene la demanda interna, la tendrá el día de mañana, hoy no la tiene, sí la tiene Antofagasta. Y una de las cosas que más ha hecho hincapié algunos empresarios o una empresa en particular es lo que tiene que ver con la tributación del 35% al 27%. Y aquí se vuelve a exponer esto. O sea, yo deduzco que hay nuevamente, ¿no es cierto?, una posición que una de las empresas instaladas o por instalarse en Magallanes efectivamente ha hecho fuerza en manifestar esta propuesta. Y por eso es que pedí precisamente ayer tarde-noche al ministro que revise esto, porque nos parece que podría haber una flexibilidad como la que aquí se ha solicitado. Esos son los aspectos, presidente, por lo que pedí. Para nada es retrasar la discusión, más todo lo contrario. Creo que esto efectivamente amerita por parte de Chile el tratamiento que se le dé en la profundidad que corresponde, pero también con la celeridad que corresponde.
y entiendo yo que la próxima semana ya habrían respuestas finales sobre los puntos que he observado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, presidente. A ver, con el ánimo de poder disipar muchas dudas, según la misma presentación, en 10 años los costos de energía eólica sin subsidio bajaron entre un 70 y un 76% los costos de producción y pudieron venderse, ¿cierto?, de una manera bastante de mercado sin subsidio. Las proyecciones de costo de la amoníaco verde y del gris se estarían juntando en 2050 sin subsidio, solamente con cambios tecnológicos, ¿cierto?, y con menores costos asociados a tecnología. Ustedes dicen de que hay unos proyectos de 2.900 millones de dólares y que habría 13.000 millones alrededor acá para el fisco, con la cantidad de proyectos que ya están ahora sin subsidio. Entonces, lo que me llama la atención es que va a haber metas de producción hoy, ¿cierto?, de 43 millones de toneladas año sin subsidio, ¿cierto?, con esta cantidad de empresas, y que el subsidio va a hacer que más proyectos y más empresas puedan entrar a este sistema. Entonces, la pregunta del millón es, nosotros queremos igualar, como en otros países, oferta y demanda. Va a ser esto, tratar de poder igualar, o sea, tener la demanda que corresponde, porque en otros países tratan de bajar los costos para vender a un precio menor este hidrógeno verde, porque si no estaríamos haciendo una especie de drinco, ¿cierto?, como sucedía en Chile, que subían los aranceles para que no entrara y te fijaban el precio. Entonces siempre era rentable, digamos. Pero el punto que me llama la atención es que nosotros no estamos en condiciones como país para gastar 2.800 millones de dólares para algo que sí o sí igual se está haciendo. O sea, el incentivo no es que vaya a entrar más empresas. Ya están, según lo que ustedes dicen. Ya están aquí. Entonces, el punto que yo quiero que me aclare es si efectivamente este subsidio que va a la demanda va a beneficiar a las empresas que ya están con proyectos, por lo tanto, va a rentabilizar el proyecto. Pero me imagino que el BAN y el TIR que hicieron cuando colocaron el proyecto que están acá, estaban sin subsidio. Entonces, mi duda va por ahí, digamos. Mi duda va, ¿por qué voy a mejorar un proyecto que ya está? ¿Cierto? Y voy a incentivar a nuevos proyectos, y los nuevos proyectos que van a entrar, que van a ser cuantiosos de acuerdo a lo que están acá, tampoco va a cuadrar oferta con demanda, porque los costos de producción siguen siendo altos. Ustedes dicen que los costos de producción están hablando entre 800 y 1.200 dólares la tonelada, y va a ser difícil bajarlo en el corto plazo. Entonces, el punto es ese, digamos. O sea, vamos a incentivar que más proyectos ingresen. Vamos a tener más desfasado oferta-demanda, porque no hay un mercado grande para todo el resto. Entonces, esa es mi duda grande. ¿Por qué vamos a financiar la demanda y por qué no mejoramos la tecnología, ¿cierto? Mejoramos los costos para que los precios sean igual que el amoníaco gris, ¿cierto? De bajo precio, para que sea fácil venderlo solo, no con incentivo. Esa es no sé si... Ojalá. Partamos por el orden de las preguntas que hizo el diputado Martínez, que le iba a responder a usted, parece, don Kenny, sobre Antofagasta, porque tenía que ver con Antofagasta. Ay, sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Contarle que es muy buena su pregunta, y hoy día yo estoy como director ejecutivo de una asociación gremial, pero no puedo dejar de ser un ciudadano del norte. Soy ariqueño, pero vivo ya muchos años en Antofagasta, y hay un gran dolor en las comunidades, en la ciudadanía, de que muchas veces las distintas industrias
se han instalado en distintos territorios y la gente muchas veces siente que no queda mucho para ellos. Se extrae y se van. Esta industria en particular del hidrógeno verde, yo creo que se ha hecho cargo de muchos de esos temas y está recogiendo esas miradas y eso conlleva a generar discusiones bien duras muchas veces para la implementación de estos proyectos. Y eso ha llevado a desarrollar, no a desarrollar, sino que a necesariamente trabajar porque estos proyectos aporten valor social en las regiones, en las comunidades donde se instalan. Para todo Chile idealmente, pero sobre todo en las regiones más afectadas. Tenemos un Tocopilla, tenemos Mejillones, tenemos un Taltal, que muchas veces se sienten muy postergadas teniendo grandes industrias al lado. Y desde el hidrógeno verde y esta industria estamos trabajando para que aporte valor local, valor social, como el desarrollo, como le decía en la presentación, de información, por ejemplo, de mano de obra altamente especializada, con gente de la región, en las regiones. Yo creo que eso es algo muy importante, además de la generación de empleo, que eso subyace por sí solo. Eso por un lado. Por otro lado, comentarle, respecto a lo que usted comentaba, el proyecto INA, que está al lado del observatorio, la empresa AES es socia de nuestro gremio y ellos apuestan por la convivencia de ambos proyectos. Ellos van a dar explicaciones técnicas de por qué ambos proyectos pueden convivir, es parte del proceso que están haciendo. Y se cree en eso, y sobre todo en la institucionalidad, que funcione la institucionalidad y que sea quien dirima finalmente si puede avanzarse o no. Pero creemos que se tienen que escuchar todas las partes, tanto el mundo astronómico, que es un valor para la región de Antofagasta, y lo entendemos como tal, y hay que cuidarlo y protegerlo, pero eso puede permitir de todas maneras convivir con otro proyecto y se van a entregar los antecedentes técnicos para ello y esperamos que ustedes lo escuchen en su momento debido. Y finalmente, respecto al tema medioambiental, que es un tema muy importante, se relaciona un poco con lo que le decía inicialmente. Se están recogiendo todas las miradas, todas las sensibilidades de las comunidades, de los pueblos indígenas que viven también en los alrededores, porque tienen que ser escuchados y recogidos para que ellos también se sientan parte de aquello. Entonces, eso es parte del proceso de evaluación, es parte de la institucionalidad y se está haciendo hoy en día. A veces hay mucha bulla, pero las empresas, como le dije inicialmente, por su intermedio, presidente, se están haciendo cargo de esto, cumpliendo con toda la rigurosidad de lo que la ley hoy día exige. Eso es lo que le puedo comentar, estimado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a complementar un poco también la respuesta de Kenis. A ver, como país tenemos hoy día la fortuna de tener una situación estratégica bastante favorable desde los recursos naturales, ¿ya? Y eso nos pone en una situación donde Chile, por un lado, aspira, y es lo que todos aspiramos, a que tenga el 70% de la observación astronómica, y por otro lado tenemos los recursos renovables, solar, eólico, que nos dan una posibilidad de generación de energía y de todo lo que hemos visto acá, porque muchas veces teníamos esa generación renovable para la matriz eléctrica, pero incluso hoy día nos permite para reemplazo de combustible, con lo que hablamos ahora, que es insumos para la industria, que es una parte muy importante de las emisiones. Habiendo dicho eso, como tenemos estos dos polos estratégicos, el mismo polo para dos industrias estratégicas, como decía Kenny, definitivamente como país tenemos que buscar el encuentro en que convivan ambas industrias estratégicas, ¿ya? En el caso puntual de INA, en la situación, hoy día existe una zona de exclusión que tiene la ESO, que son más de 100.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de un orden de magnitud igual importante. ¿Qué significa eso? Para que se pueda dar el proyecto de observación astronómica no tiene que haber contaminación lumínica, o sea, que esa zona quede oscura y así tener todavía esa posibilidad de observación única a nivel del planeta. Para eso se generó una ley que impone cuánto es el máximo de contaminación lumínica. Esa ley entró en vigencia en octubre del año pasado, o sea, es bastante actualizada, donde también participó la ESO de la discusión de cuál es la norma y los niveles posibles que se pueden dar. El proyecto de INA, si uno lee
yo tampoco soy de la empresa, soy de la asociación, pero si uno lee el proyecto que entró al sistema de evaluación de impacto ambiental, está fuera de la zona de exclusión. Por tanto, hoy día está fuera. Y cuando uno ve lo que ellos declaran desde la posibilidad de emisión de contaminación lumínica, es absolutamente marginal a lo que contempla la norma. La norma te da como un 10% máximo de contaminación lumínica acumulada. Acá estamos hablando de un proyecto que incrementaría en 0,27%. De hecho, ese proyecto ya tiene un proyecto solar aprobado en esa zona. Y este proyecto lo complementa con temas más eficientes que llegaría incluso a contaminación lumínica menor. Entonces, yo creo que es fundamental, en el fondo, darle curso a nuestra institucionalidad y a las normas y leyes que nosotros hemos establecido como país. Ese proyecto fue admitido dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental porque cumplía con los requisitos para ser evaluado y hoy día está en ese proceso, en el proceso de responder adendas, que de hecho hoy día pidió una postergación hasta mayo para poder tener más tiempo para las solicitudes que se le hicieron respecto a varias cosas. Entonces, si tenemos dos industrias estratégicas, nosotros creemos que conviven dos y que además el país va definiendo zonas estratégicas, tal definitivamente se ha definido como un polo estratégico para el desarrollo de energías renovables. Entonces, yo creo que lo más importante es dejar que las instituciones y la normativa funcione y finalmente nosotros resguardar que eso pase, porque si no, con cada uno de los proyectos, dependiendo del tipo de campañas comunicacionales que cada uno haga, bueno, finalmente podemos llegar a tomar decisiones que son complejas. Y desde el punto de vista ambiental, que es más amplio, estos proyectos, muchos de los proyectos que se están haciendo, ya tienen el aprendizaje de muchas décadas y hoy día hay tecnología que antes no había para poder monitorear la fauna aviar, marina, y si uno ve la información que tienen los proyectos, incluso mucho más que la información que tienen las propias autoridades, respecto, por ejemplo, de la fauna aviar, de por dónde vuelan las aves, a qué altura, dónde nidifican, en qué estacionalidades en el año. Entonces, esas campañas que están siendo hoy día son extremadamente rigurosas y con mucho tiempo de respaldo en términos de la información que se está proveyendo. Eso por lo menos con esa pregunta. No sé si paso a la segunda. Ya. Sí, solo acotar, a nosotros nos hicieron la presentación, vinieron, y ese 0,2, desconozco cuánto es de contaminación lumínica, pero hace que Chile ya no sea el primer país en observación de las estrellas. Y somos el número 1 en observación. Entonces, como ellos se tomaban un poco de eso en relación a lo que estaba pasando con el proyecto, pero no ahondar en eso, eso ya es harina a otro costal. Lo que sí, un poco que tomen el aprendizaje lo que pasa con los parques de energía eólica. Hoy día se está generando mucho conflicto, llegan las comunidades constantemente a la comisión. Entonces, ahí hay una parte que no se ha trabajado en temas comunicacionales, cómo estas energías renovables, medioambientales, que tienen todo lo para hacer potencia acá en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día las comunidades o las autoridades también más locales no las aceptan y se generan conflictos que van escalando a lo que vemos hoy día, que se están sacando leyes incluso para poder limitar y prohibir los parques de energía eólica, que está ahora en trámite, lo presentaron hace poco. Entonces, como sugerencia nomás, que puedan ver también qué está pasando con las otras energías y los conflictos que se están generando en torno a ello. No, muchas gracias por el comentario y es muy relevante. O sea, yo creo que finalmente estos proyectos hoy día, dentro de todos los desafíos que tienen, también tienen temas de participación ciudadana temprana, incluso a partir de la Agencia de Sustentabilidad hay proyectos que se han acogido de poder hacer parte de esas participaciones. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué, por ejemplo, países tan desarrollados como Dinamarca tienen un parque eólico que representa el 100% de su matriz de energía. ¿Por qué lo pueden hacer ellos, que son países desarrollados, que son exigentes con el cuidado del medio ambiente, con la conservación de biodiversidad? Yo creo que nosotros también, en el fondo, desde lo que se ve, se hace y se aprende afuera, pero definitivamente muy de acuerdo en que finalmente hay que compatibilizar esa visión y resguardar, todas las crisis. Esto responde a una que es energía, bajas emisiones, pero biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza también son críticas. Así que
Muchas gracias por el comentario. A la intervención del diputado Bianchi, bueno, nosotros básicamente, como decía Kenny y yo en su momento, creemos que esto es crítico, poder darle la celeridad que tiene el proyecto, porque ni la descarbonización nos espera, tenemos obligaciones en nuestra propia NDC, los competidores tampoco, y parte de la generación de empleo posible tampoco. O sea, y ahí voy a unir a la otra pregunta, que es una pregunta súper interesante y espero poder aclararla porque es muy importante. Nosotros mostramos en la presentación que hay 84 proyectos anunciados, ¿ya? Los proyectos anunciados son proyectos que alguien declara que va a ser un proyecto y tiene, bueno, y ha salido públicamente, porque nosotros también lo que hacemos es tomar la información que ha salido públicamente respecto a esos proyectos. Eso no quiere decir que esos proyectos se van a dar y se van a desarrollar, ¿ya? Entonces, con el incentivo que se está hoy día en el proyecto de ley que se está proponiendo, no es que van a entrar nuevos proyectos, es que los proyectos que están ahí debieran ser los que tengan la mejor opcionalidad de poder acogerse en este escenario competitivo, porque si vemos los plazos, esto empieza a regir desde el 2026, donde ahí empiezan las subastas, y son los proyectos que en el fondo ya tienen sus diseños, su ingeniería ya estipulada, que estén efectivamente con la RCA, lo que salía, o la DIA, o algo en el fondo avanzado. Proyectos que ahora van a entrar en forma más tarde pensando en este incentivo, lo más probable es que no sean los proyectos que se van a acoger finalmente a este beneficio. Pero eso me gustaría aclarar, no es que se van a dar los proyectos igual si este incentivo no está. Vemos que hay una brecha hoy día importante de costos que debieran ir bajando los costos. O sea, vemos que China es un impulsor, tiene más casi el 50% de la producción de los electrolizados en el mundo y siguen bajando los costos, pero esto va a tomar tiempo. Y mientras ese tiempo toma, los otros países han aplicado estos incentivos a precio, que son los con los cuales nosotros competimos por inversionistas y por compradores, ¿ya? Y después las cifras, para aclarar las cifras, los 43 millones de toneladas, eso es a nivel mundial. Eso es lo que se espera a nivel mundial, de acuerdo a las políticas y los proyectos que fueron anunciados a nivel global, no es desde Chile. Y cuando uno suma todos esos proyectos y ve las políticas asociadas a demanda, se ve que son mucho menores, que llegan a, hoy día son 6 millones, pudiendo llegar a 11 millones. Y es ahí donde se produce la brecha a nivel global. ¿Qué es lo que los países han ido aprendiendo? Porque los países lo que hicieron es incentivar y modificar regulaciones, después pensar en los productores, en ver cómo darles beneficios en el CAPEX, en los productores, y se dieron cuenta que sin tener un comprador, los proyectos igual no consiguen financiamiento e inversionistas. Esa es la gran brecha que tenemos hoy día en el mundo respecto a estos proyectos. Y los que están avanzando son proyectos que se han podido acoger a esta subasta a nivel mundial, donde son incentivos temporales a precio. Entonces, cuando uno ve estos 84 proyectos, uno tiende a confundirse que esos proyectos se van a dar, que esos proyectos finalmente se van a desarrollar, pero sin muchas cosas, ¿no es cierto? Sin regulación, sin infraestructura y sin estos incentivos que van directamente al problema que hoy día se visualiza, lo más probable es que no puedan avanzar. O sea, es un dolor que hoy día tienen los proyectos. Dentro del 84, lo que yo decía, hay 5 que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay algunos que han sido aprobados, como el proyecto Susterra en el norte, hay algunos proyectos que son de escala más chiquitita que están operando, pero son básicamente pilotos. Entonces, para que esto se dé la escala comercial y tenga el impacto que se han dicho en esos números, está asumido que van a haber incentivos de créditos o exenciones tributarias. El diputado Sauer tenía también una pregunta. Más que una pregunta, es un comentario. Bueno, está muy bien, ustedes nos han hecho una exposición respecto de las posibilidades, ¿cierto?, que tiene el mercado, de las posibilidades que tienen estos proyectos. Está bien, es un tema que esta comisión tiene que evaluar, pero esta es la Comisión de Hacienda y por lo tanto nosotros nos referimos aquí básicamente al impacto financiero que esto tiene en las arcas fiscales. Este es un proyecto, ¿cierto?, que tiene un costo de 2.800 millones de dólares, a pesar de que hay un cierto relajo
hoy día en el sentido de que se empieza a cobrar el 2031. Nosotros ya pedimos un informe al Consejo Fiscal Autónomo justamente para que pueda revisar este proyecto para ver el tema de las holguras fiscales que vamos a tener entre el año 2031 y 2039, porque obviamente nos preocupa que finalmente esto se transforme en un proyecto que va a elevar la deuda pública, que vamos a tener mayores riesgo país, ¿cierto? Pasivos contingentes, y por lo tanto nos preocupa que efectivamente no tengamos la retribución económica que el proyecto determina. Entonces, yo le pediría que nos hiciera un especial detalle respecto a los ingresos que el Estado puede recibir de este beneficio, porque finalmente es cómo se va a pagar. Esa es la preocupación que nosotros tenemos en esta comisión, por lo menos. Como yo entiendo la intención del gobierno y la comparto y creemos que tenemos que avanzar, ¿cierto?, a energías más limpias, todo el mundo está convencido de eso. Pero hoy día, cuando tenemos una fragilidad financiera de niveles de deuda altos, de balance estructural sin cumplir, obviamente tenemos preocupación respecto de este subsidio, y esa es la principal aprensión que yo tengo particularmente, no de la generación de la industria ni ¿cierto?, de las ventajas que ella pueda tener. Otra aprensión que nosotros tenemos es respecto de quiénes van a ser los beneficiarios como usuarios, porque el otro día yo exponía, por ejemplo, que lo que el ministro decía el otro día, que por ejemplo la minería iba a poder utilizar, ¿cierto?, el hidrógeno verde. En el fondo subsidiado, pero nosotros hace poco tiempo atrás le aprobamos un royalty minero a la minería, entonces como que no se entiende cuál es el concepto, le bajamos los costos por un lado y por otro lado le cobramos impuestos, entonces como que había una discordancia ahí, y por eso nos interesa ver dos cosas, como le digo, quiénes van a ser los principales beneficiarios de este menor costo en la producción, y también cuántos ingresos pudiera generar finalmente para el Estado en el mediano plazo. Gracias, presidente. Sí, antes de que respondan, tiene la palabra don José Alvarado. ¿Quiere aclarar algo? Gracias, presidente. Y aprovecho de agradecer a las presentaciones de hoy por la pedagogía que tuvieron. Como nosotros más adelante, probablemente en la tarde, el ministro va a presentar lo que comprometimos la semana antepasada sobre los estudios internacional, pero es muy concordante con lo que ellos presentaron hoy, de que nosotros miramos lo que se hace en el mundo y recogimos las mejores experiencias. y respecto al impacto, perdón, respecto al impacto fiscal, ahora sí, respecto al impacto fiscal, sí, nosotros en la semana también antepasada adelantamos algo que probablemente el ministro se va a explayar más, que es que el Ministerio de Hacienda, y esto responde en parte por su intermedio presidente lo que preguntó el diputado Sauerbaum, el Ministerio de Hacienda del 2023 hizo estimaciones sobre cuál es el efecto en el PIB tendencial del desarrollo de la industria verde, pongámosle, que el hidrógeno verde es parte importante de esa industria. Y la estimación en el que en mediano o largo plazo esta industria va a contribuir en medio punto adicional al PIB tendencial. Entonces, ¿qué pasa? De que, como bien se ha discutido a lo largo de la audiencia, hoy día se sigue recalcando, este es un impacto transitorio que en suma corresponde a menos de un punto del PIB, pues son 2.800 millones de dólares, distribuido en una década, digamos, o sea, se invierte, digamos, fiscalmente un punto del PIB distribuido en una década, y lo que se estima que se va a ganar de manera permanente es medio punto del PIB de tendencia. Entonces, obviamente, mientras más uno se aleja del presente, la incertidumbre, digamos, económica es más grande, pero lo que sí podemos decir con cierta certeza es que esto sí va a tener un efecto permanente en el mediano o largo plazo en el PIB tendencial, y cualquier efecto permanente, como bien se ha discutido en otra instancia, también lo ha dicho las comisiones que se han formado en su momento por el Pacto Fiscal, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, mayor crecimiento tendencial viene acompañado de una mayor recaudación. Entonces como va a ser un aumento permanente en el PIB de tendencia, va a traer
permanentemente mayor recaudación también. Entonces, estamos hablando de una inversión transitoria y lo que se gana son ingresos permanentes. Eso, presidente, gracias. Muy bien. ¿Les parece extender 5 minutos para escuchar los últimos comentarios de nuestro invitado? ¿Sí? Sí, pero son 1/4 para las 10 recién. Sí. Ya. No sé si, porque ahí hizo unos comentarios el diputado, no sé si los quieren comentar. Sí, yo creo que, o sea, que es una inquietud más que legítima la disciplina fiscal, pero creo que este instrumento, como decíamos, es un crédito tributario al impuesto de primera categoría que no se da si los proyectos finalmente no generan ingresos y utilidades, por lo tanto está supeditado a que los proyectos funcionen y generen esos ingresos. El supuesto que está detrás de esto es que cabe una posibilidad cierta de que si es que no hay incentivos hoy día a que Chile equipare sus costos en relación a lo que la competencia está haciendo, esta industria no se produzca. Entonces, una es que si no se da la industria, finalmente no existe el crédito tributario de los 2.800 millones. Y si se da, bueno, el payback, digamos, del proyecto es mucho mayor a lo que efectivamente se está invirtiendo. Entonces, creo que está bien pensado desde el punto de vista de la asignación de los recursos. Acá en Chile no está, cosa que nos hubiera gustado a nosotros, pero no que es los contratos por diferencia, donde al final hay recursos frescos que se ponen para generar. En este caso no son subsidios, es un crédito tributario, el impuesto de primera categoría. Entonces, básicamente queda condicionado a que los proyectos se den y además es temporal. Por tanto, es bastante acotado en el riesgo y en la distorsión del mercado, que es otra de las inquietudes. Sí. Bueno, muchas gracias, don Marco, don Kenny, y bueno, y a todos los asistentes a la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta, se cierra.